Sabes, estoy muy contento de poder estar aquí en la casa del Señor. El salmista decía que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Dile al que está a tu lado: estás en el mejor lugar. Dile. Yo sé que ya lo saludaste, pero voltéalo a ver, por favor, y dile: estás en el mejor lugar. Dile: hermanos, están en el mejor lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos en esta tarde? Quiero invitar a que vaya conmigo ahí en el libro de Primera de Reyes, amado hermano. Dios bendiga al grupo de alabanza. ¿Cómo le decimos, hermanos? Que Dios los bendiga, que Dios los siga usando poderosamente, que Dios siga, gloria a Dios. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén. Hermanos, ellos son parte del culto y son una parte muy importante, y siempre lo he dicho. Ellos preparan el corazón, preparan el terreno, y luego viene la semilla que es sembrada. Amén. Y eso es algo glorioso. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. Lo voy a hacer leer un poquito, versículo 20 al versículo 30. Quiero que vaya conmigo a esa palabra. Y cuando usted lo tenga, puede indicar con un fuerte amén que usted lo tiene, hermano. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Y vamos a estar terminando en el versículo 30. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén o no amén. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21, ayúdeme por favor. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 23, dele. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 27 dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Versículo 29, vamos. Ni quien
versículo 30, todos juntos, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Levanta tus manos al cielo un momento, por favor. Wow. Hay una presencia de Dios en este lugar que tú no te puedes ir igual estos 3 días. ¿Por qué no le dices: Señor, habla mi vida en esta tarde? Prepara mi corazón en esta tarde. Trata conmigo en esta tarde. Dile: porque yo no me quiero ir igual, porque yo quiero sentir aún más tu presencia, porque yo me quiero ir restaurado, porque yo quiero experimentar el mover de tu Espíritu Santo. Quiero ir más allá, al siguiente paso que tú tienes para mí. Aunque tengas luchas, aunque estés pasando pruebas, sabes, cuando tú vienes a la presencia de Dios, porque déjame decirte en esta tarde, el mejor lugar donde tú y yo podemos encontrarnos con Dios es en el altar. Oh Dios, alguien tiene que alabar a Dios en esta tarde. Señor, prepara nuestro corazón en esta tarde para recibir el mensaje de tu palabra. Renuévanos, háblanos, que sea tu voz hablando a nuestra vida poderosamente, que seas tú, Señor, restaurando nuestra vida, levantando y preparando para lo que tú tienes en este tiempo. Señor, queremos ser vivificados en tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cuántos están listos, hermanos? Dile a la persona que está a tu lado: yo estoy listo. Toma un momento tu lugar. Cuando hablamos de encontrarnos con Dios, es hablar de encontrarnos para ser fortalecidos, restaurados, tocados por Dios. Y no hay mejor otro lugar, pueblo de Dios. No hay mejor que tengamos un encuentro con Dios. Y el mejor lugar para encontrarnos con Él es el altar. El mejor lugar siempre ha sido el altar. Porque el altar, hermanos, significa algo glorioso en nuestro caminar con Cristo. Alguien tiene que adorar al Señor. ¿Saben? El altar es un montículo, es piedra, es construcción elevada donde en aquellos tiempos se celebraban ritos religiosos como sacrificios, ofrendas. Escuche bien, Antiguo Testamento. Y los acontecimientos más importantes de la Biblia se registraron en un altar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿qué es un altar? Vayamos un momento ahí. ¿Qué es un altar? Es un lugar donde se celebraban ritos religiosos, sacrificios, ofrendas. La palabra altar aparece 378 veces en la escritura, en la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? En el Antiguo Testamento, amado hermanos, para los hombres y mujeres de la Biblia, un altar era un montículo hecho de piedras y se utilizaba para hacer esos sacrificios de gratitud hacia el Dios de poder, a Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Aquel tiempo de entrega, de consagración o para pedir perdón por los pecados, el altar también era el lugar de manifestación de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba de diferentes maneras, pero más comúnmente, escuche bien esto, más comúnmente se manifestaba con fuego. Y esto me encanta. Con fuego de Dios, con fuego del Espíritu Santo. El fuego es algo representativo, es algo poderoso, es una respuesta de Dios.
Y para tener ese encuentro con ese Dios que se mueve poderosamente, el lugar más glorioso para ser vivificados es el altar. El altar debe de ser muy importante en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque fue con un altar que Noé celebró el fin del diluvio y el comienzo de una civilización. Fue con un altar, amado hermano, que Abraham demostró a Dios ser obedientes hasta el extremo. ¿Se acuerdan de esa historia? Dios le pidió que sacrificara ¿a quién? Ajá, tremendo. Fue en un altar, por medio de un altar, que Jacob celebró una nueva etapa para su vida después de tener su encuentro con Dios. Escuche bien esto. Fue por medio de un altar que Moisés celebró su victoria sobre Amalek. Fue por medio de un altar que Josué agradeció a Dios su victoria sobre Jai. Fue por medio de un altar que Gedeón celebró su encuentro con Dios. El altar tenía mucho que ver. El altar tiene mucho que ver en nuestra vida espiritual, amado hermano. ¿Sabe? Elías era un hombre de altar. Elías sabía lo que podía suceder en un altar. Por eso, hermanos, cuando vemos un poco del contexto de la historia, es que Elías fue a un encuentro con Acab. ¿Quién era Acab? Era uno que reinaba, pero fue un hombre, hermanos, que llevó al pueblo de Dios, que lo desvió del camino de Dios, que lo sacó del encuentro con Dios, que dejó y permitió que un altar donde se encontraban con Dios quedara arruinado. Santo. Pero Dios siempre tiene su profeta, y Dios levantó un profeta en ese tiempo, Elías. Wow. Dios siempre trae una palabra para llevarnos nuevamente al altar, porque Dios sabe que el altar es el encuentro más glorioso donde Dios tiene una respuesta para la iglesia. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Alguien tiene que alabar al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? A su nombre. Hermanos, para estos y muchos más hombres y mujeres de Dios en la Biblia, el altar representó sacrificio, el altar representa gratitud, el altar representó entrega, el altar representa celebración, el altar representa un nuevo comienzo, un nuevo pacto, consagración. Santo, yo siento la presencia del Señor, hermano. Perdóneme, escuche bien esto. Dios está pero tan motivado en derramar en estos 3 días su presencia sobre tu vida, que lo primero que comienza a hablar a nuestra vida es acerca del altar. Porque ahí, amado hermano, el altar es el encuentro con Dios. Es donde el fuego desciende. Es donde hay consagración. Es donde hay sanidad. Es donde hay fortaleza. Es donde la experiencia de Dios con el hombre comienza a suceder cosas poderosas. ¿Sabes? Por eso en la actualidad, teniendo en cuenta las funciones del altar del Antiguo Testamento, podemos notar que un altar para nosotros hoy representa el tiempo que dedicamos a estar con Dios en oración. No sé cuántos estén orando, pero eso es hacer altar a su nombre. No sé cuántos estén buscando la presencia, pero eso es hacer altar. No sé cuántos estén estudiando la palabra por la cual nos comunicamos con Dios. Eso es hacer altar. El tiempo que dedicamos a orar para otros, a interceder, a buscar su rostro, su presencia, el tiempo que apartamos para ser llenos del Espíritu Santo, eso es hacer altar con Dios. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Escuche bien esto, escuche bien esto. Un altar para nosotros hoy
es ese momento a solas con Dios. Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un fuerte aplauso al Rey, por favor. Hermanos, ese es el momento donde somos perdonados. Ahí somos restaurados, ahí somos llenos de su presencia, ahí somos sanados, ahí somos reconciliados con Dios. Escuche bien, donde nos convertimos en intercesores, donde somos conquistadores de almas. Es el momento más íntimo de adoración a Dios y una celebración gloriosa, el altar. Tener un altar es pasar tiempo con Dios a solas, y en la iglesia también. Todo creyente debería tener un altar en su vida. Dile al que está a tu lado: necesitamos altar en nuestras vidas. Dile: ¿un altar de qué? Un altar de devoción. Escuche bien: un altar de gratitud, un altar de celebración, un altar de entrega, un altar de sacrificio, un altar de restauración, un altar de perdón. Escuche bien esto, amado hermano. Me llama mucho la atención que el profeta llamó a todo el pueblo. Usted sabe la historia. Elías retó a los Baales. Y en el versículo 20, amado hermano, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dijo: ¿eres de acá o eres del Señor? ¿Cuántos están acá? ¿O eres del mundo o eres del Cristo de la gloria? Pero no podemos estar pisando un pie acá y un pie acá. ¿Hasta cuándo claudicaréis?, le dijo Elías. Porque el pueblo de Dios había sido desviado por el rey que estaba en ese momento. Lo llevó a hacer otro tipo de altares. Lo llevó a adorar a otros dioses, a falsos profetas. Escuche bien esto: a su nombre. Por eso Elías lo retó y le dijo: júntame a todo el pueblo. Y después trajo una palabra de exhortación. Le dijo: ¿para dónde le vas a dar? ¿De este lado o de este lado? Y después Elías comienza a hablar con aquellos profetas de Baal. Hagan esto y pongan esto, y vamos a ver quién contesta. Si su Dios contesta, Él es el Dios, va a ser el Dios verdadero. Y comenzaron a preparar todo. Santo. Comenzaron a preparar el altar. Comenzaron a preparar el sacrificio. Los bueyes preparados. Y comenzaron a gritar a aquellos hombres profetas, falsos profetas. La escritura dice que gritaban, se cortaban. Ellos habían hecho un altar también, pastor. Iglesia, ellos tenían un altar, escuche bien. Pero a quien ellos buscaban era un Dios que no los escuchaba. Era un Dios que no los oía. Era un Dios que no se movía. Era un Dios que no sabían quién era. Y ellos comenzaban a gritar, a saltar, a danzar y a brincar y a hacer tantas cosas. Y cuando le tocó a Elías, antes de clamar, buscar y pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo, llamó al pueblo nuevamente. Le dijo: vengan acá, acercaos.
porque la necesidad de acercarnos a Dios a través del altar es muy importante. Usted puede estar aquí, yo puedo estar aquí, pero yo tengo que tener altar con Dios. Y eso habla de comunión, eso habla de santidad, eso habla de oración, eso habla de gratitud, eso habla de búsqueda constante de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Alguien tiene que alabar a Dios, alguien tiene que adorar a Dios. Por eso Elías, hermano, volvió a traer al pueblo. Wow. Yo no iba a clamar antes. Elías no iba a clamar antes. Elías no iba a pedir antes. Elías no iba a hablar todavía con Dios. No. Elías no iba a poner ya todo en lo del sacrificio que se iba a ocupar, no. Y dice la escritura, amado hermano, el altar estaba arruinado. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Acercaos a mí. Le dijo: vengan acá, por favor. Si algo quiere Cristo en nuestra vida es que nos acerquemos cada día a la presencia del Padre Celestial. Acercaos a mí y yo me acercaré ¿a quién? A vosotros. Escuche bien esto. Elías estaba intercediendo por el pueblo. Elías estaba preocupado por el pueblo. Elías no pidió que descendiera antes fuego y que los consumiera juntamente con los baales. No, él amaba al pueblo de Dios también, pero era importante traerlos al altar y enseñarles que el altar no era el mismo que antes. Santo, el altar no era el mismo que antes. Amado hermano, tenemos que analizar nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda continua con Dios. Tenemos que analizar nuestra relación con Dios. Acercaos, les dijo Elías. Y todo el pueblo se le acercó. El primer paso a la bendición y a una restauración y para una experiencia de avivamiento es obedecer al llamado que Dios nos está haciendo para que retornemos nuevamente al altar. Acercaos. Y dice la escritura que ellos se acercaron. Hermanos, constantemente Dios está hablando a nuestra vida. Constantemente usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Cristo. Constantemente Él dice: acercaos a mí, vengan a mí. Todos los que estén cansados, trabajados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, acercaos a mí. Constantemente el Señor quiere un encuentro con nosotros. Constantemente Él anhela mirarte, encontrarte en el altar. Wow. ¿Qué me dice esto? Que en otro momento atrás había habido un altar en perfectas condiciones, había habido un altar funcionando, pero algo había sucedido. Algo hizo que ese altar fuera descuidado. Algo hizo que ese altar fuera abandonado hasta acabar arruinado. Escuche bien. La pregunta en esta tarde es: ¿cómo está mi altar? ¿Cómo está el altar de Dios? ¿Cómo está el lugar donde me encuentro con el Señor? Hay cosas, amado hermano, que hacen que se arruine el altar. El pueblo había descuidado el altar. Le dijo: vengan y observen. ¿Qué miran? Mírenlo. Y estaba destruido, dice. ¿A quién llamó? Al pueblo de Dios. ¿Quién estaba cerca mirando el altar? El pueblo de Dios. No eran otra gente, era el pueblo de Dios. Y Elías comenzó a restaurar el altar. Y eso requiere esfuerzo, porque eran piedras que pesaban.
Elías comenzó a reconstruir el altar. Elías comenzó a enseñarles la necesidad de volver al lugar donde había sacrificio, donde había encuentro con Dios. Hermanos, seguimos siendo el pueblo de Dios, pero ¿cómo está el altar de Dios? ¿Cómo está el lugar donde me encuentro con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está el tiempo de oración con Dios? ¿Cómo está mi vida en santidad con Dios? Es algo que Elías hacía para que el pueblo analizara. Por eso los acercó al altar. Por eso el Señor constantemente nos acerca a su presencia, para que veamos cómo está nuestra comunión con Él. Que es una ruina. Dice que estaba arruinado. El término ruina es usado para describir los restos de arquitectura humana, estructuras que alguna vez fueron en todo, pero que se han perdido parcialmente o completamente debido a la carencia del mantenimiento o a los actos de destrucción. Los desastres naturales, la guerra y la despoblación son las causas más comunes que llevaban a una edificación a las ruinas en aquel tiempo. Escuche bien esto: los desastres naturales, las guerras y la despoblación eran cosas que arruinaban el altar. Escuche bien, ¿qué puede arruinar nuestro altar? ¿Cómo está el altar en nuestra vida? ¿Está tu altar arruinado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas pueden provocar que un altar de oración, de adoración, esté arruinado? Y como la definición nos dice, son ruinas que son provocadas a veces por guerras, conflicto en la familia, conflicto en el matrimonio, conflicto en el trabajo, conflictos internos en el corazón cuando luchamos con la culpabilidad, con pecados ocultos. Todos estos son cosas que me alejan de la presencia de Dios, que me hacen que me olvide del altar y que no pueda estar constantemente ahí. Puedo estar aquí, pero mi mente puede estar pensando en otro lugar, pensando en lo que voy a hacer el día de mañana, pensando cómo voy a actuar, pensando qué le voy a decir a la persona, pensando en las luchas, en el problema, en aquello que está atormentando tu corazón y tu mente. Escucha bien: desastres naturales eran enfermedades, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, etcétera. La despoblación. Esto no hablaba de que si no frecuentábamos a menudo nuestro lugar secreto para orar, el altar se convierte en una ruina, amado hermano. Se deteriora nuestra relación con Dios porque nos alejamos del altar. ¿Qué pasa cuando un altar está arruinado? Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Escuche bien esto. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Escuche bien lo que les contestó Elías: no, yo no soy quien turbo a Jehová. Eres tú quien estás turbando. Tú que alejaste al pueblo. Tú que arruinaste el altar. Tremendo. ¿Cuántos están acá, hermanos? La falta de un altar a Dios provocó que otros altares de idolatría se levantaran. Si tenían altares, si estaban adorando, pero no al Dios verdadero. Había otro tipo de altar, había otro tipo de adoración. Escuche bien esto: aquella falta de altar al Dios provocó confusión, turbación, desde la cabeza, el rey, hasta el último ciudadano.
provocó crisis económica. La falta de un altar en nuestra vida provoca turbación, provoca confusión. Hermanos, comenzamos a levantar otros altares en honor a la comodidad, en honor a la televisión, en honor al trabajo en exceso, en honor al dinero, incluso a la familia también. Santo, ¿cuántos están aquí, hermanos? Cuando descuidamos el altar, no solo nos turbamos nosotros, sino provocamos turbación, confusión en nuestra familia, en nuestros hijos, y aún en nuestra economía comienza a ser afectada. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra fuente de bendición. Hermanos, cuando no hay altar, tomamos malas decisiones. Y cuando tomamos una decisión pero mala, no solamente afectas a tu esposo o a tu esposa, afectamos toda la familia. Y luego los hijos se encuentran en confusión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La familia se confunde. El enemigo comienza a golpetear las finanzas. El enemigo comienza a golpetear, a atacar. Dicen, están descuidados, no están en el altar. Porque déjame decirte que cuando el enemigo te ve lejos del altar, eres blanco para él. Wow. Porque cuando tú estás en el altar hay provisión. Cuando tú estás en el altar hay sanidad. Cuando tú estás en el altar hay fuego. En el altar hay presencia de Dios. En el altar hay libertad. En el altar hay sanidad. En el altar alguien tiene que alabar a Dios. En el altar tú encuentras con la bendita presencia de tu amado Dios. Alguien tiene que volver al altar. Alguien tiene que reconocer, aleluya, que algo perturba tu caminar con Dios. Hay algo que no te deja acercarte a la presencia de Dios, amado hermano. Pero cuando tú vienes al altar, la gloria de Dios desciende, el fuego de Dios desciende, la presencia de Dios desciende. Alguien tiene que alabar al Señor en esta tarde, a su nombre. Elías restauró el altar. Tú y yo necesitamos restaurar el altar. Dile al que está a tu lado, el altar no es tuyo. Dile por favor, el altar es de Dios. Escuche bien. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Dios, hermano, al contemplar el altar, lo primero que vemos es que estaba arruinado. Lo segundo que vemos es que el altar era no de Elías, no del pueblo, de Dios. El altar le pertenece a Dios. Hoy en día se levantan muchos monumentos en honor o en nombre de personas, como modo de recordatorio de algo que sucedió en sus vidas. Son altares de gratitud, de celebración, incluso de adoración a personas de carne y hueso. Altares de madera, de hierro, de papel, de lo que usted quiera. Lo que motivó a Elías, amado hermano, escuche bien, arreglar el altar fueron dos cosas: que estaba arruinado, y lo más importante, que era el altar de Dios. El altar de Dios, el Dios santo, el Dios de Israel, no era su propio altar. No había ningún nombre escrito ahí, ninguna identificación humana. No era el altar de fulanito, de menganito. No, era el altar de Jehová de los ejércitos. Tu altar, el altar es de Dios. Pero hay momentos que hay cosas que provocan descuidarnos. Cuando descuidamos el altar, amado hermano, de oración, cuando descuidamos el altar de adoración en nuestras vidas, no estamos descuidando nuestro altar, sino el altar de Dios. Eso es lo que hace la diferencia de otros altares. Le robamos a Dios su tiempo, su derecho de estar con nosotros, hermano, porque créame, Dios quiere estar contigo. Aunque nosotros somos los que necesitamos estar en su presencia, santo. Somos tú y yo los que necesitamos el poder de Dios. Somos tú y yo los que necesitamos para seguir caminando en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del desierto. Yo necesito presencia de Dios. Pero Dios anhela estar contigo. Oh Dios.
Escuche bien, yo no sé, pero eso me llena de gozo. Dile al que está a tu lado: Dios quiere estar contigo. Dios anhela estar contigo, caminar contigo. Él anhela tanto estar ahí con nosotros. Que es el tiempo de Dios, el tiempo que le pertenece a Él. El altar de Dios es el tiempo que para hablar con Él por medio de su palabra. Es el tiempo que le pertenece a Dios para estar con nosotros. Elías restauró el altar de Dios. Era un tiempo de que le des importancia y prioridad al Señor. Buscad primeramente el reino y qué, y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Qué? El mejor lugar para tener un encuentro con Dios es el altar. Ahí en el altar habrá avivamiento. Ahí en el altar habrá libertad. Después de que Elías vino y reconstruyó, levantó, acomodó, aunque el pueblo, no dice la escritura que alguien le fue y le ayudó. No, él comenzó para enseñarles la importancia de que el altar volviera a estar restaurado y ahora sí arreglar todo para clamar al Dios del cielo. Escuche bien esto. ¿Quién arregló el altar? Elías. Elías tomó una determinación. No esperes que alguien venga a arreglarte el altar. Es que mi pastor va a orar por mí, es que mi líder va a orar por mí. Sí, está bien, pero yo necesito ser un cristiano determinado. Yo necesito ser alguien determinado. Yo no voy a esperar que alguien venga a restaurar mi altar. Yo tengo que reconocer que mi altar tiene que estar listo para un encuentro con el Dios que restaura, con el Dios que me levanta, con el Dios que me fortalece, con el Dios que me respalda. Mi altar tiene que estar listo. Si el enemigo quiere arruinarlo, yo voy a pelear por eso. Yo voy a meterme en oración. Yo voy a clamar al Cristo de la gloria y Él extenderá su mano de poder, de misericordia, y la presencia de Dios descenderá en ese lugar. Alguien tiene que alabar a Dios en esta tarde. Dáselo fuerte. Elías tomó la iniciativa, no esperó que nadie lo hiciera. Allí estaba todo el pueblo, pero nadie hizo nada, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No esperes la aprobación de alguien. Arregla el altar santo. No, hermano, es que mire, necesitamos arreglar el altar. Necesitamos tomar la iniciativa. No, hermano, es que yo siento que no puedo. Si puedes, en el nombre de Jesús. Es que, hermano, yo traigo algo en mi corazón aquí, me lastimaron, por eso necesitas altar. Es que yo siento que ya no puedo, pastor, y no sé, he estado confundido, el Señor me ha estado hablando. Necesitas altar. No creo que Dios te esté hablando si no hay altar en tu vida. Hello. No vengas a decir que Dios te habló si no tienes un altar de oración a su nombre. Es que, hermano, sabes, estoy pasando un proceso en mi vida. Necesitas altar. Ahí en el altar tú tienes encuentro con Dios. Habrá tormentas a tu alrededor, habrá ataques a tu alrededor, habrá gigantes que vendrán contra ti, habrán enfermedades que te van a venir a atacar. Pero escúchame bien, el desánimo vendrá contra ti, pero cuando hay altar, cuando tú estás ahí, el fuego del Señor se va a derramar. Porque cuando arreglas el altar, cuando tú estás ahí, el Señor te observa y Él está listo esperando tu clamor para extender su mano de poder, para extender su mano de misericordia y derramar de su presencia, del fuego del Espíritu Santo. No esperes
esperes la aprobación de nadie. No esperes tener que ser siempre animado. No esperes a que otro lo haga. Decídete y toma una determinación en tu vida, amado hermano. Sé que nos necesitamos animarnos unos a los otros y orar unos por los otros, pero seamos determinados. En estos tiempos, el enemigo, para él somos preso fácil. Dice, este no es determinado, está esperando que alguien venga, se está quejando de esto y dice, no, yo lo voy a atacar primero. Hermano, pero cuando el enemigo ve que hay altar, él no se acerca. Él no soporta el fuego de Dios. Escuche bien. Él arregló el altar. Rafa, la misma palabra que describe uno de los nombres de Dios, sanador, sanar, curar. Elías arregló, Elías curó, sanó, restauró, remendó el altar de Dios que estaba arruinado. No hizo uno nuevo, pastor. No es que ahora yo voy a hacer esto para conectarme con Dios, y es que ahora yo creo que le voy a inventar por acá para ver si el Señor se derrama más fuerte. No. Usted necesita retornar al mismo altar. No hay un nuevo camino, no hay una nueva vida, solo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, dice, si no es por mí. Cuando tú vas al altar, tú te encuentras con el Cristo de la gloria. Elías clamó después de arreglar el altar y preparó todo el altar, y el pueblo estaba ahí, y cuando estaba listo el altar, dice que Elías clamó a Dios. Escuche bien. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿En el nombre de quién? De Jehová. No dijo en el nombre de Elías, este va a ser el altar de Elías. No es tuyo. No es el nombre de Neftalí, no es el nombre de Jesús, de Juan, de Pedro, de Gabriel. No, es en el nombre de Jehová. Ese altar tiene nombre, ese altar tiene dueño. Escuche bien. Y dice la escritura, edificó con las piedras ese altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y luego otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, el que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. ¿Cayó qué, hermano? ¿Cayó qué? El único lugar para el avivamiento, para el fuego de Dios, es el altar.